hecho es un libro de sermones que se llama Las Obras de Wesley, ¿sí? Que fue, pues ya saben, el hombre que fundó, fue un hombre de Dios que fundó la iglesia metodista, que no era su intención fundarla, pero tuvo que salir de la iglesia en la que estaba por el hecho del mover que el Espíritu Santo estaba haciendo en esos hombres, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces estos sermones son extraídos de ahí. Vamos a hacer una serie, no los vamos a ver todos porque ese libro tiene 24 sermones, no vamos a ver los 24, pero vamos a ver algunos de ellos. Son muy interesantes y no se preocupen, ¿sí? Estos sermones me gustan porque son sermones que son pastorales, ¿sí? No crean que son sermones teológicos ni que tienen mucha profundidad, no, son muy prácticos y son pastorales, son sermones que tienen la intención de pastorear a la iglesia, de cuidar a la iglesia, de instruir a la iglesia, de edificar a la iglesia. Entonces, por eso es que me parece bien predicarlos, porque de hecho son creados para predicarlos a la congregación, a la iglesia. Y bueno, el día de hoy iniciamos con el primer sermón, que es la salvación por la fe, ¿verdad? La salvación por la fe, ¿sí? Antes de seguir adelante, sí, puede ser un pequeño paréntesis, un pequeño aviso, ¿sí? Como saben, el día de hoy es hoy es 2, ¿verdad? 2 de mayo, es el primer sábado del mes de mayo. Y como saben, siempre tomamos la comunión el primer sábado de cada mes. Pero el día de hoy no la vamos a poder tomar, ¿sí? Vamos a tener que posponerla, así que les pedimos nuestras más sinceras disculpas. Vamos a tener que posponerla al menos 1 o tal vez 2 semanas, ¿sí? Por algunos ajustes que estamos haciendo con el fin de brindar un mejor servicio, ¿sí? Entonces, ténganos solamente paciencia, ¿sí? Estamos tratando de mejorar el servicio. En 1 o 2 semanas vamos a retomar lo que es la Santa Cena, ¿sí? Ok. Este sermón de salvación por la fe, vamos a iniciar. Este sermón de salvación por la fe es extraído de Efesios del capítulo 2, ¿sí? Efesios capítulo 2, específicamente del versículo 9, ¿sí? Específicamente del versículo 8, perdón, ¿sí? Efesios 2, versículo 8, y dice así la palabra: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? Este es un sermón que es temático meramente, ¿sí? Un sermón temático, y por ello vamos a estar viendo diferentes puntos a lo largo de la predicación que componen todo el sermón de la salvación por la fe, ¿sí? Primero vamos a ver lo que son las dádivas divinas, ¿sí? Y en las dádivas divinas vamos a ver algunos puntos. El primer punto es el aliento de vida. El segundo punto es la imagen y la semejanza de Dios. El tercer punto son las buenas obras, que entre paréntesis es la santidad social y la bondad de Dios en el corazón del hombre. Y por último, como último punto de las dádivas divinas, tenemos gracia sobre gracia o doblemente gracia, que en este caso la primera es la obra redentora de Cristo, y la segunda es la obtención de la fe por la obra redentora de Cristo, ¿sí? Después de aquí nos vamos a pasar a lo que es el versículo de Efesios 2:8, ¿sí? Donde tenemos, el versículo nos dice que tenemos la gracia como la fuente y la fe como el medio para llegar a esa fuente, ¿sí? Entonces aquí, para abordar este versículo, vamos a tratar de contestar 2 preguntas, ¿sí? La primera pregunta es: ¿mediante qué fe somos salvos? Vamos a ver los tipos de fe y vamos a abordar ese tema, ¿sí? Y después la segunda pregunta que se desprende de aquí es: ¿qué es la salvación que resulta de esa fe? ¿Sí? Y vamos a tratar de abordar, ¿sí?, todo el versículo explicando estas 2 preguntas. Y por último vamos a ver salvación gratuita para todos según Isaías: venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciar con las dádivas divinas. Y primero que nada, vamos a definir qué es una dádiva, ¿sí? ¿Alguien de aquí sabe qué es una dádiva? Es un regalo, ¿sí? Una dádiva, hermanos, es un regalo, ¿sí? Es un obsequio, es un donativo. Es algo que se entrega de manera gratuita, ¿sí? Es algo que tú entregas, dice aquí en la definición, es
Es un regalo o un obsequio o un donativo que se entrega de manera gratuita y desinteresada. Puede referirse tanto a la acción de dar como al objeto entregado, a menudo con un sentido de generosidad. Es prácticamente, tú le das un regalo a alguien porque te nace hacerlo, ¿sí? La única intención de ese regalo sería porque lo amas, porque es una persona especial para ti, porque, no sé, porque lo amas, ¿sí? Y es todo, no hay nada más, ¿sí? Realmente una dádiva pues no es algo que tú das esperando algo a cambio, ¿sí? Cuando damos esperando algo a cambio, pues eso ya no es un regalo, ¿sí? Que comúnmente se hace, ¿verdad? Pero lo cierto es que la definición de una dádiva es dar sin esperar algo a cambio. Si tú das un regalo y estás esperando a cambio, entonces no es un regalo. Muy seguramente eso sea algún tipo de soborno o algo por el estilo, ¿verdad? Pero no es un regalo. Un regalo es lo que tú das, simplemente lo das y lo das porque te nació darlo, porque amas a la persona y porque simplemente quieres dárselo porque lo amas o por lo que sea, ¿sí? Pero no esperas nada a cambio, ¿sí? Entonces a esto le llamamos dádiva. Esto es una dádiva. Y como dádivas divinas, pues ¿qué creen? Pues se podría decir, vamos a decirlo así de forma práctica, que Dios se podría decir que ha dado ciertos regalos a la humanidad. Amén. ¿Sí? Amén. Dios desde que creó la humanidad ha estado otorgando ciertos regalos sin la intención de estar esperando recibir algo a cambio de la humanidad. Simplemente los otorgó meramente porque amó a la humanidad, porque creemos que Dios ama a la humanidad. Y la primera dádiva divina es el aliento de vida que Él otorgó. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿sí? Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así. Dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, la primera dádiva que tenemos como humanidad, como seres humanos, ¿sí? Como cristianos también, es la vida. Tenemos la vida, la existencia. La vida es un regalo de Dios, ¿sí? Es un regalo de Dios, ¿sí? Cada vez que un bebé nace, hermano, no es un accidente, ¿sí? No es un accidente. Cada vez que un bebé nace, es un regalo de Dios, porque Dios sopló en ese ser viviente aliento de vida. Es un regalo de Dios, ¿sí? Si tú en la mañana cuando te levantas a orar no sabes por qué orar, puedes empezar agradeciendo a Dios porque te permite estar vivo y porque te permite ver vivos a tus hijos, ver viva a tu esposa, ver vivos a tus padres, ver vivos a tus hermanos, ¿sí? Y puedes iniciar dándole gracias a Dios por la vida. ¿Sí? Dios ha dado este regalo y es un regalo que nosotros podemos disfrutar, ¿sí? Es por esa razón que nosotros como cristianos no apoyamos cosas que tienen que ver con la muerte. No apoyamos el aborto, por ejemplo, ¿sí? No apoyamos todo lo que esté relacionado con que vaya en contra de la vida. No, nosotros estamos a favor de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida es un regalo de Dios, ¿sí? Y Dios vio a la humanidad, hermanos. Dios vio a la humanidad así, la vio y simplemente le nació. Imaginen ustedes, imagínense, Dios creó al hombre, ¿sí? Creó al hombre de carne y hueso, lo creó, y Dios decide soplar. Imagínense eso. Imagínense ese Dios todopoderoso que creó toda la gloria del universo, y Él mismo decide soplar su mismo aliento sobre el hombre para que el hombre viva. Y en la vida pues nosotros crecemos, en la vida nosotros podemos relacionarnos, podemos tener una familia, podemos ver crecer a nuestros hijos, podemos amar a nuestros padres, ¿sí? Es grandioso lo que el Señor ha regalado, y noten algo, que Dios ha dado este regalo a todos por igual, ¿sí? Incluso a aquellos que no creen en Él, aquellos que han rechazado su evangelio, Dios les ha dado este regalo, el regalo de poder vivir. Así es la bondad de Dios, ¿sí? Entonces, tú y yo podemos agradecer a Dios por ese don, por ese regalo que nos ha dado de poder vivir, ¿sí? La segunda dádiva, hermanos, ¿sí? La segunda dádiva que Dios dejó, que Dios regaló, que Dios otorgó a la humanidad, es que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza.
Estamos aquí mismo en Génesis 1, en el versículo 26. Génesis 1, versículo 26. Y aquí la palabra de Dios dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Cuando el Señor dijo que iba a hacer al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, sí podría, no creemos, bueno, sí, también, podríamos creer que esto podría ser de alguna manera un tipo de ayuda o un tipo de alivio para las personas que tienen baja autoestima, ¿sí? Para las personas que no se quieren a sí mismas, para las personas que se desechan a sí mismas, ¿sí? Hay personas hoy en día que están batallando con el suicidio. Hay personas hoy en día que tú las ves y no parece nada, parece que todo está bien, pero en la soledad, en su cuarto, en la noche, allá donde nadie los ve, hay un espíritu que los está atormentando y ellos batallan. Y algunos de ellos piensan que no merecen estar aquí. Algunos de ellos piensan que la vida sería mejor si ellos no estuvieran aquí, cuando Dios los hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Gloria a Dios. Voltea con la persona que tienes a tu lado, mírala y dile: Dios te hizo a su imagen y su semejanza. El Señor nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Dios nos hizo guapos, el Señor. Amén. Y también creemos, damos gloria a Dios por eso, que Dios otorgó esto en la humanidad. Pero también creemos que en este caso, cuando Dios habla de que Dios al hombre lo eligió para ser hecho conforme a su imagen y a su semejanza, escuchen bien, Dios no eligió a la tierra para hacerla conforme a su imagen y semejanza. Dios no eligió al universo, que el universo, ustedes si lo han investigado, el universo es espléndido, ¿sí? Es hermoso. Y aún así Dios no eligió el universo para hacerlo a su imagen y a su semejanza. Dios no eligió a los animalitos, al nivel zoológico, los leones, las jirafas. Los animalitos son impresionantes y aún así Dios no los eligió a ellos para crearlos conforme a su imagen y a su semejanza. Al que Dios eligió fue al hombre, ¿sí? Y el Señor reunió al Espíritu y al Hijo y dijo: vamos a hacer al hombre, y este ser que vamos a crear por encima de toda la creación va a ser hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué significa eso? Que espiritualmente en el hombre, no en el universo, no en los árboles, no en los animales, en el hombre, Dios otorgó una dádiva especial para que tú y yo, como personas, como hijos de Dios, podamos relacionarnos con Él. Desde que Él estaba poniendo su imagen y su semejanza en el hombre, Dios ya estaba deseando tener una relación viva y activa con el hombre, ¿sí? Y eso fue algo que inició de Dios, no de nosotros. ¿Sí? Eso fue algo que procedió de Él, que a Él meramente por amor, por misericordia, por gracia dijo: voy a crear al hombre, lo amo y quiero relacionarme personalmente con Él. Amén. A este punto tú puedes saber y comprender que tienes un Dios que te ama y tienes un Dios que quiere una relación personal contigo. Amén. Tienes un Dios en el cual tú puedes refugiarte cuando estás triste. Amén. Tienes un Dios al que tú puedes buscar cuando estás afligido. Tienes un Dios al que tú puedes acudir cuando necesitas socorro, ¿sí? Tienes un Dios al que tú puedes alabar cuando todo va bien, ¿sí? Dios desea que tú tengas una relación activa con Él. Amén. Una relación personal con Él, ¿sí? Y explicaba a mi esposa y me decía: eso yo lo veo como una relación de matrimonio, como una relación de noviazgo, donde hay comunicación, donde conoces a la persona, donde inviertes tiempo con esa persona. Así es Dios. Dios desea tener comunicación contigo. Dios desea conocerte, ¿sí? No vayamos a ser de esos a los que el Señor nos va a decir: nunca los conocí. Dios desea conocerte, ¿sí? Amén. Amén. Y esto es un regalo del Señor, ¿sí? Esto lo hizo Él y es un regalo de Él. Entonces damos gloria a Dios porque el hecho de que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, y el hecho de que nosotros podemos relacionarnos con Él, es gracias a Él. Es un privilegio eso, es una bendición de parte de Él, ¿sí?
Vamos a ver el siguiente punto, la siguiente dádiva. La siguiente dádiva son las buenas obras, según Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, las obras, toda obra que tú y yo podamos hacer buena, ¿sí? Toda obra que podamos hacer buena, no es una obra que nació de ti. Si tú haces una obra buena obra, una obra de misericordia, no es una obra que nació de ti, es una obra que nació de Dios. Que en Efesios 2:10 nos dice que Dios de antemano ya había preparado que tú hicieras esa obra en favor de su voluntad. ¿Sí? Toda buena obra que tú y yo hagamos no es tuya ni mía, es de Dios. Por eso es que cuando hacemos una obra no nos podemos alzar el cuello, no podemos robarnos la gloria, porque no procede de nosotros. Toda buena obra que salga de nosotros es don de Dios. ¿Sí? Ahora mismo, ¿sí? Hay una tendencia, ¿sí? Ahora mismo en la actualidad, en la sociedad, hay una tendencia de las buenas obras, ¿sí? Hay una tendencia de esto, ¿sí? Ahora mismo hay famosos cantantes seculares que están trabajando en hacer buenas obras. Ahora mismo hay cantantes que están abriendo comedores gratuitos para que la gente pobre vaya a comer, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también la tendencia de diciembre, lo que nos predicaba el hermano Edgar, que en diciembre hay una tendencia de la gente, no sé por qué, pero la gente agarró la tendencia de vamos a juntarnos, vamos a reunir alimento y vamos a ir a los hospitales en el tiempo de frío y vamos a darles de comer a la gente, ¿sí? Una tendencia hoy en día de la gente que está haciendo buenas obras, ¿sí? Sabemos, hermanos, que el hombre que está fuera de Dios en su corazón es totalmente depravado. Es un hombre de pecado. Es un hombre que sus pensamientos son de continuamente el mal, ¿sí? Esto lo sabemos según Romanos, ¿sí? Romanos nos dice que el corazón del hombre que está fuera de Dios está depravado. El hombre maquila pensamientos inicuos y su intención es el mal. Y si por alguna mínima razón el hombre decide hacer alguna buena obra, entonces vemos la gracia de Dios actuando en la vida de esos hombres. Vemos la misericordia de Dios actuando en la vida de esos hombres, ¿sí? Es un regalo inmerecido de Dios, ¿sí? Es un regalo que Dios otorgó meramente por el puro afecto de su voluntad, porque el hombre no puede hacer buenas obras. El hombre no tiene bondad en su corazón, tiene maldad. Está depravado, está irado contra Dios. Entonces cuando vemos a un hombre que hace buenas obras, no vemos al hombre realmente, vemos la gracia de Dios interactuando en esa vida, haciendo buenas obras, ¿sí? Ahora nosotros sabemos que pues la salvación no es por obras, ¿sí? Aquí sabemos que la salvación es por gracia, ¿sí? Sabemos que las obras que tú y yo podamos hacer son la evidencia de que hay salvación, no las hacemos para obtener salvación, ¿sí? Amén. Ahora, vamos al siguiente, la siguiente dádiva, ¿sí? Veamos las primeras tres. La primera es el aliento de vida, la segunda, hechos conforme a imagen y semejanza, la tercera es buenas obras. Y así nos podríamos pasar aquí hablando toda la noche de cosas que Dios en su bondad y en su misericordia ha decidido regalarle a la humanidad. Pero quiero que vayamos a las dos obras, a los dos regalos que Dios dejó, que desde nuestra perspectiva, o al menos desde la perspectiva bíblica, son las dos dádivas mejores, las dos mayores dádivas en las cuales Dios derramó todo su amor en la humanidad, ¿sí? Estas dos dádivas son las dádivas que están por encima de todas las que Él ha dado. Todas son buenas, pero en estas dos Dios hizo su mejor trabajo, ¿sí? La primera es la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo, según Juan 3:16, el versículo de batalla, que ya todos lo sabemos. ¿Cómo dice Juan 3:16?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Sabemos la palabra, hermano. El versículo, si el versículo dice que Dios amó al mundo, el versículo de batalla, ¿sí? Dice que Dios amó al mundo. Por eso creemos que la salvación es universal. No creemos que sea parcial. Creemos que la salvación está ahí y que fue puesta ahí para todos. La salvación es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, es algo que a Él le nació darla, no la merecíamos. ¿Sí? No era algo, no es un trofeo, no. Es algo que Él, por puro afecto de su voluntad, por su gracia, le otorgó dar, ¿sí? Dice que Dios amó al mundo, y lo amó de tal manera que tuvo que enviar a su Hijo unigénito, ¿sí? Esto es la obra redentora. Entonces aquí vemos la primera gracia, ¿sí? El primer grado de gracia. Encontramos que esta gracia ha venido sobre todo el mundo, ¿sí? De todas las dádivas divinas que tenemos, estas dos son las más grandes, y la primera la tenemos por encima del mundo. Esta gracia está interactuando con el mundo de manera que el Evangelio puede ser predicado, el Evangelio puede ser enseñado a tu vecino, a tu familia, a tus amigos, y dice la palabra que todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que va a tener vida eterna, ¿sí? Aquel que crea en la obra que el Señor Jesucristo hizo será eternamente salvo. Amén. Amén. Es por esto que esta obra es un regalo de Dios, ¿sí? Es un regalo de Dios que es inmerecido para la humanidad. No nos merecíamos este regalo, no nos merecíamos esta obra, pero eso es lo que íbamos con los dádivas, ¿verdad? A eso íbamos, eso definíamos, que una dádiva es algo que tú das no porque se lo merezca tanto, sino porque lo amas. ¿Sí? La intención está en ti, no en la persona, ¿sí? Asimismo Dios, la intención de Dios, ¿sí? Fue otorgarnos la salvación, otorgarnos este regalo, ¿sí? Creemos que este sacrificio expiatorio de Cristo es para toda la humanidad, ¿sí? Pero depende de la humanidad responder a esa gracia. Pues nosotros hemos creído que la gracia puede ser resistida, como los judíos los que les predicó Esteban, ¿sí? Que Esteban les predicaba y les decía: ustedes resisten al Espíritu Santo. La gracia puede ser resistida, ¿sí? Pero damos gloria a Dios, porque tú y yo somos aquellos que no han resistido a la gracia. Un privilegio de parte de Dios, ¿sí? Gloria al Señor, ¿sí? Dios nos otorgó la oportunidad de poder ser salvos, ¿sí? Esta es la primera dádiva de las dos más grandes, ¿sí? Y esta dádiva está sobre todo el mundo, ¿sí? Ahora seguimos a la segunda, que es la segunda gracia. Por eso es que decíamos gracia sobre gracia, ¿sí? La segunda gracia. Dice la palabra en Efesios 2:8 que somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Entonces, hablábamos, ¿sí? Dios envió a su Hijo. Jesús hace esta obra y la completa al 100%, ¿sí? Ahí está la dádiva, ahí está el regalo de Dios, ¿sí? Ahí está para ti. Ahora, si tú activamente decides aceptar esta gracia, aceptar este mensaje, aceptar el Evangelio de Cristo, ahora entonces viene para ti la salvación. Y damos gloria a Dios porque tú y yo somos salvos, ¿sí? Amén. Pero adivinen qué. Adivinen qué. Aquí hay una cuestión que tenemos que analizar que está implicada, ¿verdad? Es imposible, hermanos, es imposible que tú y yo podamos responder a esa gracia sin la obra, sin la intervención de Dios. Es imposible. ¿Sí? Según Romanos 3, del 10 al 12, Romanos nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pareciera una tensión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede? Si esto es así, entonces ¿cómo es que activamente tú y yo podemos responder a la gracia de Dios? Si realmente el corazón del hombre está continuamente pensando en el mal. Bueno, pues es que en la gracia que está sobre el mundo,
el Espíritu Santo está interactuando, ¿sí? Está interactuando. De manera que es verdad, el hombre no puede buscar a Dios, ¿sí? Pero hemos creído que Juan 3:16 tiene la razón y que Romanos 3:10 también tiene la razón. Entonces, ¿cuál tiene la razón? Pues los dos tienen la razón. Entonces tenemos que encontrar la interpretación en la que los dos se armonicen, ¿sí? ¿Y cuál es esa interpretación? Pues la interpretación es que el Espíritu Santo está interactuando con la gracia del Evangelio en el mundo, a manera que creemos que espiritualmente cuando tú le hablas a una persona y cuando tú le predicas el Evangelio a una persona, el Espíritu Santo viene y toma a la persona y la saca del estado de depravación, la saca de ese estado que no puede alcanzar a Dios y lo pone en un punto intermedio, en un punto donde ahora a la persona le toca decidir, ahora la persona puede decidir si acepta o rechaza, ¿sí? Entonces la persona tiene que ahora sí aceptar o rechazar. Y si rechaza, bueno, pues queda en ella la responsabilidad, porque el Espíritu Santo le otorgó la capacidad para poder responder a esa gracia. Y si acepta, no fue salvo porque él aceptó, fue salvo por gracia, porque si el Espíritu Santo no lo hubiera sacado del estado de depravación, él no podía haber respondido a la gracia. ¿Sí se entiende, no? ¿Se entiende? Amén. Gloria a Dios. De esta manera tú y yo descansamos, ¿sí? Tú y yo descansamos en que tú y yo podemos ir a predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea, confesando que el Señor Jesucristo es el Señor, será salvo. Entonces esta es la segunda dádiva divina, ¿sí? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Si tú y yo hemos decidido aceptar activamente esa gracia, es porque vino por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Amén. Ahora, yo creo, damos gloria a Dios por eso, que todos hemos llegado hasta este punto, hasta el punto en que hemos dicho, sí, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu Evangelio, yo creo que tú hiciste una obra en la cruz del Calvario, en la que crucificaste mis pecados y resucitaste al tercer día. Amén. Amén. Gloria a Dios, lo creemos y creemos que por ello somos salvos. Entonces, Efesios 2:8, regresamos ahí a Efesios capítulo 2, versículo 8, y nos dice el versículo que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la gracia, hermanos, la gracia en este caso viene funcionando como la fuente, ¿sí? La gracia es la fuente. Y la salvación, y la fe es el medio, ¿sí? Gracia es la fuente, y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia es fuente, fe es el medio para acceder a la fuente, ¿sí? El versículo muestra esto. Entonces, tú y yo tenemos fe, y alguno dirá, no, pues yo tengo fe, por eso creo que por la fe he podido acceder a esa gracia, porque se requiere fe para creer en esa gracia, se requiere fe para creer en la obra de Jesús, en que Él murió, en que Él resucitó, y en que a través de esa obra tus pecados son perdonados, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces tenemos que hacernos dos preguntas que nos van a permitir analizar esa fe, ¿sí? Porque sí, es verdad, tenemos fe, pero aquí la pregunta es, ¿cómo militamos en esa fe? ¿Cómo navegamos en esa fe? ¿O cómo sabemos si la fe en la que militamos es la fe correcta para acceder a la gracia de Dios? ¿Sabías tú que hay distintos tipos de fe? Hay muchos tipos de fe, pero solamente por una fe se accede a la gracia mediante la cual somos salvos. El problema está en que ahora mismo hay personas que están tratando de acceder por otros tipos de fe que no son la fe de la que nos está hablando el apóstol Pablo. Ahí está el asunto. Entonces, aquí está la cuestión. ¿Mediante qué fe o mediante cuál fe somos salvos?
Vamos a analizar. ¿Sí? Vamos a analizarlo. Lo primero que tenemos que saber es que existen 4 tipos de fe. Y lo vamos a ver bíblicamente. ¿Sí? Bíblicamente lo vamos a ver. Existen 4 tipos de fe. ¿Sí? La primera fe es la fe mundana. ¿Sí? La primera fe es la fe mundana. La segunda fe es la fe demoníaca, ¿sí? O la fe satánica. ¿Sí? La tercera fe es la fe milagrosa. ¿Sí? Y la cuarta es la fe en Cristo. Vamos a navegar en cada una de ellas. Vamos a ver primero la fe mundana, y esta la vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Escuchen. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. El versículo nos muestra que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ¿sí?, el mundano, ¿sí?, está tratando de practicar fe, ¿sí? Y en los mundanos nosotros podemos ver fe humanista, fe de obras y fe religiosas, ¿sí? Falsas fees que no son la fe de la que el apóstol Pablo hablaba en Efesios 2, ¿sí? La fe humanista, por ejemplo, es aquella que te enseña a creer en ti mismo. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? No, cree en ti mismo. Escucha a tu corazón, dicen, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero hace dos semanas, ¿verdad? El hermano Edgar predicaba del corazón y nos decía: no escuches a tu corazón es un falso profeta, es el terreno de Satanás. ¿Sí? Tienes que entregar ese terreno a Cristo, porque si no lo entregas a Cristo, Satanás habita en ese terreno. No escuches a tu corazón, eso es una mentira del diablo. Pero ahora mismo tenemos una sociedad que está predicando que puedes creer en ti mismo, que lo vas a lograr, que sigas los sentimientos de tu corazón, que hagas lo que tu corazón dice. Y si hacemos lo que nuestro corazón dice, hermano, nuestro corazón nos va a llevar al infierno. ¿Sí? Nuestro corazón nos va a llevar a la perdición. No podemos hacer lo que nuestro corazón dice. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice, lo que Cristo dice, lo que el Espíritu Santo nos ha dado discernimiento, ¿sí? Tengamos cuidado con este tipo de filosofías que toman como base que pueden creer en ellos mismos, ¿sí? Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, del versículo 5 al 7, miren. Fíjense lo que dice Jeremías. Para todos esos que dicen: oh, confía en ti mismo, escucha tu corazón, dice ahí, ¿verdad? Sin saber lo que están diciendo. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Dice el versículo 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dice el versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces no podemos escuchar a tu corazón, hermanos. Cuando estés orando, discerniendo, esperando algo, no pongas en la lista de consejeros a tu corazón, porque si tú pones en esa lista, tu corazón funciona como un siervo de Satanás. Tu corazón es un falso profeta, él va a tratar de guiarte a la perdición, ¿sí? No lo pongas ahí, ¿sí?
Ahora tenemos la siguiente, esa es la fe humanista. Ahora tenemos la fe en las obras, ¿sí? Ahorita hablábamos de esa tendencia, ¿verdad? De la tendencia que la gente tiene en diciembre. Vamos al hospital, decía el hermano Edgar. No, pues es que la gente se cree buena, y sí es cierto. La gente, hermanos, esa gente que va de alguna manera se cree buena, se cree que está haciendo algo, ¿sí? Y muchos han llegado al punto de decir, no, es que yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito a Dios, yo no necesito ser cristiano para ir a entregar unos platos de comida a la gente pobre ahí que tiene. No necesito a Dios, yo lo puedo hacer, me puedo juntar con mis amigos y terminado vamos y nos echamos unas chéveres. Ok, sí lo puedes hacer, mira. Dios, si es que haces una buena obra, si es que la haces, como decíamos ahorita, no es por ti, no es por ti, es porque de alguna manera a Dios le plació en su eterna e infinita misericordia ponerte a ti ese querer complacer para que vayas, no por ti, cabezón, no por ti, es por aquellos que tienen hambre. Porque aquellos que tienen hambre muy probablemente a lo mejor están orando, Señor, levántanos algo, Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor le mandó a Elías a los cuervos? ¿Sí se acuerdan? Cuando alguien ora a Dios y Dios decide responder, Dios usa al que sea, hermano. Al que sea, hasta el que no cree en Él, Dios le puede torcer el brazo para que haga lo que Dios dice. ¿Sí? Y aún así, puede ser, sí, estás haciendo algo bien. Pero dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No vas a llegar a ningún lado. A todos esos que dicen, no, es que yo no necesito a Dios, no vas a llegar a ningún lado. Al lugar al que vas a llegar es un lugar de muerte. Ahora mismo hay quienes están diciendo, no, es que yo no necesito buscar a Dios, yo necesito porque yo no miento, yo no robo, yo no he matado a nadie, yo no digo malas palabras, estoy bien con mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis amigos, damos a la gente cuando podemos, yo no necesito a Dios. Bueno, pues ese camino, según Proverbios, te va a llevar al infierno. Ese camino te va a llevar a la perdición, ¿sí? Porque el camino que a ti te parece derecho, ¿sí? Para Dios es un camino de muerte, para Dios es un camino de destrucción. Tú no puedes venir a Él si no vienes por medio de Cristo. Amén. Amén. No vamos a poder acceder al cielo si no accedemos por medio de Cristo. Y las buenas obras no nos van a salvar. Entonces, pues qué bueno que de repente a la gente pueda hacer buenas obras. Se crean buenos, como decía la mamá, pero no son buenos. Bueno solamente es Dios. Amén. Ahora, tenemos también la fe religiosa. Seguimos en el plano de la fe, seguimos en el plano de la fe, mundana, ¿sí? Seguimos en este plano, ¿sí? Tenemos a la fe religiosa, ¿sí? Hay gente hoy en día que está aferrada a su religión, ¿sí? Y no es por hablar mal, ¿verdad? Pero el claro ejemplo de eso es la tradición católica, ¿sí? Los católicos romanos, tú le preguntas a uno de ellos y siempre te dicen, no, yo no soy católica, esta es mi religión, ¿sí? Incluso hay gente hoy en día en sus religiones que están consultando a la santería, están consultando a los chamanes, están consultando filosofías huecas, filosofías humanistas. Ahora mismo tenemos gente religiosa que cree estar cerca de Dios, pero no podría estar más cerca de Dios, sino está más lejos de Él, está muy lejos de Él, ¿sí? Tenemos gente también dentro de la iglesia que de forma tradicional va solamente porque se lo impusieron, porque se lo dijeron, porque se lo enseñaron, pero no quieren buscar de Dios, no quieren saber de Cristo, no han recibido el Evangelio. Pues esta gente también quiere estar cerca de Dios, pero no podrán estar más lejos de Él. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y la gente religiosa cree que está cerca de Dios por seguir una serie de asuntos religiosos, pero no estamos cerca de Dios por seguir
una estructura religiosa. No digo que esté mal seguirla, si la sigues y eso te da paz, qué bueno, pero tienes que comprender que para estar cerca de Dios solamente hay un medio, solo hay un camino, solo hay un medio para la salvación, y es Cristo, Cristo Jesús en el corazón del hombre. Solamente a través de Él podemos acercarnos a Dios, solamente a través de Él podemos llegar a Dios, no a través de otro camino, no a través de la religión, no a través de las obras. Si hacemos obras evidencian que verdaderamente hemos cruzado por ese camino, el camino del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces tenemos también la fe religiosa, ¿sí? Todos estos tres tipos de fe, la fe humanista, la fe de las obras, la fe religiosa, son la fe mundana, ¿sí? Son personas que te van a decir, no, yo sí tengo fe. Tú te vas a topar con alguien que traiga esa filosofía humanista, ¿sí? Esa, ¿cómo se llama? La metafísica, y te va a hablar de la fe. Te va a decir, no, yo tengo fe. Yo tengo fe, o vas a encontrar gente religiosa con la que te vas a topar de, no, yo tengo fe, mi fe está que hasta oro por un enfermo y sana. No, pues está bien, es parte de la fe mundana, ¿verdad? No es la fe de la que Pablo habla en Efesios 2, ¿sí? Ok, vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel es la fe demoníaca o la fe satánica, ¿sí? Esta fe va más allá, va más lejos esta fe, va más lejos que la fe mundana, ¿sí? Porque la fe, hermanos, los demonios tienen fe. Los demonios tienen fe, ¿sí? Y los ateos que no creen en el Señor, ellos están peor que los demonios. Porque los demonios sí creen. Miren la fe de los demonios. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 33. Lucas capítulo 4, versículo 33. Ahí está la fe demoníaca. Mírenlo. Versículo 33 dice, ¿ya lo tiene ahí? Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Miren quién estaba proclamando que Jesús era el Santo de Dios. Un ateo no cree eso. Un ateo trata de decir, no, yo ni quiero con Jesús, ¿sí? Alguien que tiene la fe humanista te va a decir, no, yo ni creo en Dios, yo creo que sí hay Dios, pero yo creo que Dios es un ser que está solamente fuera del universo y está solamente viéndonos y no se relaciona con nosotros, ¿sí? Bueno, pues los demonios van más allá. Los demonios no creen eso. Los demonios sí creen que hay Dios. Los demonios sí creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios sí creen que Jesús es el Santo de Dios. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16. Aquí tenemos otro ejemplo de la fe demoníaca. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aquí tenemos a otro demonio prácticamente predicando, ¿verdad? Tenemos a un demonio anunciando que Pablo y que los apóstoles eran siervos de Dios. Y no le llamaban Dios nada más, le llamó Dios Altísimo. Reconocieron que Dios es Dios Altísimo y que está por encima de ellos, que está por encima de todas las cosas. Los demonios reconocen esto. Los demonios no tienen problema por creer que Jesús es el Hijo de Dios y que nosotros somos siervos de un Dios que es Altísimo. Amén. No tienen problema por creerlo, ¿sí? Santiago capítulo 2, versículo 19. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice el apóstol Santiago. Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos que la fe demoníaca va más allá de la fe humanista, de la fe en obras. Vemos que va más allá de la fe mundana, de la fe religiosa. Vemos que los demonios creen que Dios es uno. Creen que Dios es Dios Altísimo. Creen que Jesús es el Hijo de Dios. Creen que Jesús es el Santo de Dios. La fe demoníaca, aún esta fe, no es la fe de la que el apóstol Pablo estaba hablando en Efesios 2. Esta fe sigue sin ser suficiente para ser el medio para acceder a la gracia de Dios en la cual encontramos salvación. Sigue sin ser suficiente, porque los demonios creen todo eso y ellos van a estar ardiendo eternamente en el lago de fuego. Eternamente. Entonces vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel va un poquito más arriba, ya casi cerca, pero todavía no llega. Mientras no llegue, o es tibio, o eres caliente, o eres frío. Tibio no existe. Bueno, tibio es igual frío, así que igual estás vomitado, ¿verdad? ¿Sí? La fe siguiente es la fe milagrosa, ¿sí? Muchos llegan a esta fe. Es más, a este nivel de fe llegó Judas Iscariote. Llegó Judas, ¿sí? Muchos que llegan a este nivel de fe van a estar formados en el cielo, reclamándole al Señor, diciéndole: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos sanidades, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta fe también la tuvieron los apóstoles, la tuvieron antes que Cristo ascendiera al cielo, ¿sí? Tenían esta fe antes de que fueran revestidos con el poder del Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo los reprendió duramente por tener esta fe. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Capítulo 17, versículos del 14 al 20. Miren, dice el versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Miren lo que dice. A este punto, hermanos, lo trajeron a los discípulos porque ellos ya estaban obrando sanidades. Ellos ya estaban orando por la gente y la gente estaba sanando, y estaban orando por la gente que estaba endemoniada y la gente endemoniada se estaba liberando. Pero ¿qué pasó? Que en este caso no pudieron hacerlo. El Señor Jesús le reprende este nivel que le llamamos la fe milagrosa. Y les dice el Señor, el versículo 7 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y lo dice el versículo 18: reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí, se pasará, y nada os será imposible. ¿Sí? Noten que en esta fe, las personas que llegan a esta fe ya se consideran cristianos. Las personas que llegan a esta fe se consideran siervos de Dios. Noten que las personas que llegan a esta fe ya de alguna manera rechazaron el mundo y le dijeron sí a Cristo. Las personas que llegan a esta fe, Dios mismo ya les otorgó dones para que puedan orar por la gente y que la gente sea sanada. Y les otorgó dones para que puedan ministrar a los que están endemoniados y puedan ser librados. ¿Sí? Y a este nivel de fe llegó Judas Iscariote. Y sabemos dónde está Judas Iscariote, ¿verdad? No está con el Señor. Está ardiendo eternamente. ¿Sí? Y muchos que han entrado por esta fe y que se han llegado a esta fe, el Señor les va a decir: apártate de mí porque yo nunca te conocí. ¿Sí? Entonces, la fe que te hace tener poder y autoridad sobre los demonios
La fe que te hace poder obrar milagros y sanidades, cuidado, esta fe fue duramente reprendida por Cristo y la llamó incrédula y perversa. Los apóstoles en primera instancia tuvieron esta fe, ¿sí? Ellos, los 11 restantes, ya ascendieron a la siguiente, a la que vamos a pasar. Solamente uno no pasó, uno se quedó ahí a medio y tuvo su paga, que fue Judas. Hasta este punto, ¿sí? Tenemos la fe mundana, la fe demoníaca, la fe milagrosa. Hasta este punto, en estos 3 niveles, Pablo no se refiere a ellos ni hace referencia a ellos cuando está hablando. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No se está refiriendo a la fe mundana, no se está refiriendo a la fe demoníaca, no se estaba refiriendo a la fe milagrosa. Entonces, ¿de cuál fe estaba hablando Pablo? ¿A qué fe se refería? Bueno, pues por último, tenemos la fe en Cristo. Amén. Amén. La fe en la cual el Señor espera que tú y yo andemos. Fe en la cual Judas Iscariote no llegó ahí. Y fe en la cual el apóstol Pablo estaba hablando en Efesios 2:8 cuando dijo: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta fe no se trata de una aceptación especulativa, racional, fría y sin vida, o de una serie de ideas en la cabeza. No, esta fe va más allá. Esta fe es una fe que llega al punto del terreno del corazón. Una fe en la cual llegamos al punto de la disposición del corazón, que como veíamos ahorita, sabíamos que el corazón es un terreno donde el enemigo trabaja. Y esta fe nos lleva a ceder ese terreno a Cristo. Porque sabemos bíblicamente que Judas nunca entregó ese terreno. Satanás siempre estuvo ahí. Y hoy en día peligramos, la iglesia peligra, porque corremos el riesgo de que haya cristianos que se profesan ser cristianos, pero que en su corazón sigue siendo un terreno de Satanás. Sigue habiendo un terreno donde no está Cristo, donde Cristo no está, donde la palabra no está, donde el Espíritu Santo no habita ahí, donde solamente hay continuo mal porque no ha sido entregado a Cristo, ¿sí? La fe no es un concepto racional, no se queda en un nivel intelectual. Es que el pastor sabe mucho. No, la fe, qué bueno que podamos estudiar, qué bueno que podamos prepararnos teológicamente y todo lo que tú quieras, está bien, pero la fe es algo que baja el corazón. La fe es algo que nos hace entregar nuestra vida a Cristo. Y es aquí donde muchos deciden renunciar. Es aquí donde muchos le dicen al Señor: Señor, yo no estoy dispuesto a vender todas mis propiedades para seguirte, porque en mi corazón puede más todo lo que tengo que seguirte a ti, Señor, como dijo el joven rico. Entonces, tú y yo tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ministre y que acceda a nuestro corazón y que remueva nuestro corazón si es que hay cosas que aún no hemos entregado, que remueva nuestro corazón si aún ese terreno le corresponde a Satanás y no a Cristo. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que entre y le arrebate ese terreno a Satanás, porque mientras no le arrebate seguimos perdidos, seguimos viendo una caricatura del Evangelio, no habitamos en Cristo. Pero Cristo desea tu corazón. Amén. Amén. Cristo desea que ese corazón sea de Él, ¿sí? Entonces, hay unos aspectos muy interesantes de esta fe, ¿sí? Por ejemplo, esta fe reconoce el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Algo que a los demonios como que les cala reconocer. Pero los que tenemos esta fe, decimos: gloria a Dios, Señor, porque tú resucitaste de entre los muertos. ¿Sí? Amén. Reconoce que la muerte del Señor Jesucristo es el único medio suficiente para salvar al ser humano de la muerte eterna.
Reconoce que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y que fue resucitado para nuestra justificación. La fe en Cristo nos lleva a la obediencia y a la santidad. La fe en Cristo nos llega a ceder nuestro corazón a Cristo. La fe en Cristo es una fe que te lleva a la plena confianza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta fe te lleva a confiar plenamente en la sangre de Cristo. Amén. Amén. En la vida de Cristo, en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Es una confianza que el Espíritu Santo te otorga a través de esta fe, a tal modo de que tú verdaderamente experimentas lo que es recibir el perdón del pecado y experimentas verdaderamente haber sido reconciliado con Dios y haber sido libre del pecado. Esta fe nos lleva a eso. Nos tiene que llevar a eso si es la fe en Cristo. Si a eso no nos lleva, entonces muy seguramente no sea la fe en Cristo, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, fíjense, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba. Aquellos que tenemos esta fe, que verdaderamente tenemos la fe en Cristo, ¿sí? Nosotros creemos verdaderamente que Dios es nuestro Padre. Y el cristiano que recibe y que milita en esta fe se ve como un hijo de Dios. En todo aspecto. Hijo de Dios cuando nadie te ve. Hijo de Dios en tu casa con tu familia. No nomás en la iglesia. Hijo de Dios en tu trabajo. ¿Sí? Aquellos que tienen la fe en Cristo se ven como hijo de Dios en cada aspecto de su vida, donde todos te ven y donde nadie te ve. ¿Sí? A tal modo que el versículo siguiente, el versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú tienes esta fe, hermano, tú no tienes miedo de si viene o no viene el Señor. Porque hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y confiamos plenamente que Dios es nuestro Padre. Y es algo que no podemos explicar. No hay unas palabras para explicarlo. Pero solamente sabemos que de alguna manera espiritualmente dentro de nosotros el Espíritu Santo nos da el testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Amén. Y no eres del mundo. ¿Sí? Amén. Entonces aquellos que tienen esta fe son personas que perseveran en el Evangelio y que buscan y que aman al Señor, que aman la santidad. Ahora, muchos podrían preguntarme, muchos se van a hacer esta cuestión: ¿cómo sé que si tengo esta fe? Bueno, vamos a analizar qué salvación resulta de esa fe. ¿Cómo es la salvación que precede de la fe en Cristo? No de las otras fe, porque las otras fe no nos interesa, porque son fe en la cual el mundo está perdido. Pero la fe en la cual realmente nos salva procede de una salvación. La fe, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay una salvación que resulta de esa fe. ¿Cuál es? Bueno, 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2. Dice así, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. La salvación que resulta de esta fe es una salvación que está presente hoy. Amén. 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 Y siempre. Es una salvación que tú recibes y está presente cada día de tu vida. No es una salvación que hoy sí la tengo, me no tengo porque pequé, no. No es una salvación que está ahí. Es una salvación que tú puedes compartir, que tú puedes predicar. Es una salvación
que te salva del pecado original y del pecado del hombre. Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 14. Romanos capítulo 6 dice, del versículos del 5 al 14, dice: y la esperanza no avergüenza, por el que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí, es una salvación que te salva de la ira. Ahora vamos a brincar hasta el versículo 13, ¿sí? Versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice el versículo 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. O sea, sabemos que todo ser humano, cuando nace, ¿sí?, recibe en automático el pecado original, el pecado de Adán, porque la humanidad está maldecida. ¿Sí? La humanidad está maldecida no por Dios, sino por ella misma, porque desobedeció al Señor, porque se rebeló en contra de Dios. Debido a eso está maldecida, y debido a eso la humanidad tiene el pecado original. Y el pecado original es un pecado que se hace presente en la vida de cada ser humano, al punto de que lleva al hombre a pecar, lleva al hombre a destruir, lleva al hombre a que ese pecado se va generando, se va pasando, se comparte, te hace transgredir, te hace enfermarte, tu alma se enferma, tu espíritu se enferma, tú te pierdes, te mueres espiritualmente, y va destruyendo, y va descubriendo. Bueno, la salvación que precede de la fe es una salvación que en automático ese pecado original se elimina de la vida del hombre. Por lo tanto, no puede haber destrucción en la vida del cristiano. No puede haber enfermedad en el alma. No puede haber un pecado que nos está constantemente destruyendo. Porque si es así, quiere decir que el pecado original que está en nosotros no ha sido destruido. Y si no ha sido destruido, es entonces porque la salvación no ha llegado. Porque fuimos salvos del pecado. Fuimos salvos de la ira. Cuando el ángel vino a María y le dijo: de tu vientre van a nacer un hijo y amarás a su nombre Jesús, habló del ministerio de Jesús y le dijo: este hijo, el santo ser que va a nacer de ti, va a salvar a su pueblo de sus pecados. La salvación es del pecado. No podemos decir que somos salvos si el pecado sigue destruyendo a nosotros. No podemos decir que la salvación llegó si el pecado nos sigue dando de vueltas y nos trae así de maroma, le trae arrastrando por el piso. No, necesitamos exponernos delante de Dios y reconocerlo. La salvación está presente para todo aquel que crea en Él. Amén. Para todo aquel que crea que Jesús es el Señor. ¿Sí? Es una salvación que salva de la culpa. Vamos al Romanos capítulo 3, vamos al versículo 24. ¿Sí? Es una salvación que salva de la culpa. Porque ahora mismo, hermanos, hay muchos que hemos recibido la fe y que por algún motivo Satanás sigue lanzando dardos. Ah, si tú hiciste aquello en aquel tiempo. Ah, es que acuérdate, tú transgrediste de aquella manera. Tú hiciste esto, tú robaste, tú violaste, tú mataste, tú transgrediste, tú dijiste mentiras, ¿sí? Y está ahí Satanás atacando al cristiano que ha sido salvado. Bueno, pues la salvación que precede de la fe es una salvación que te salva también de la culpa que trae el pecado. Versículo 24 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa esto? Que si tú viniste a la salvación,
No importa la magnitud del pecado que hayas hecho. Antes, porque fuimos salvados del pecado. No importa. Dice aquí el versículo que Dios en su paciencia ha pasado por altos esos pecados por el mérito de Cristo, no por tu mérito. Así que no le hagas caso a Satanás. Y si alguien viene a tratar de recordarte lo que hiciste, tienes que saber que esa persona está fungiendo como un siervo de Satanás. Y tú apropiarte de la palabra de Cristo. Porque la salvación te salva de la culpa. Amén. Es una salvación que no trae culpa, ¿sí? Ahora, es una salvación que salva del temor y del miedo, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿sí? La salvación que resulta de esta fe es una salvación que te quita el miedo. Si viene Cristo, gloria a Dios, y si no también, porque tú te vas con Él, ¿sí? Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el hombre que inició la reforma protestante, la que vemos en octubre, ese hombre llevaba muchos años predicando, estudiando la Biblia, siendo un sacerdote, asistiendo a los cultos, orando, haciendo cuanto y por todo el reino de los cielos. Y este hombre no se creía salvo y tenía miedo de irse al infierno, ¿sí? Y hoy en día, sí, es triste ver que muy probablemente hay muchos cristianos que le tienen miedo que Cristo venga. Le tienen miedo, por ejemplo, a perder la vida. Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para el cristiano la muerte no es un punto final. Es una coma. Porque la vida sigue en Él. Amén. La vida sigue en Él, ¿sí? Aquellos que realmente hemos aceptado por la fe en Cristo la salvación, de alguna manera el Espíritu Santo nos trae paz. Nos hace tener esa paz por medio del Señor Jesucristo delante de Dios. Tú puedes estar tranquilo delante de Dios que a través de la sangre de Jesús tus pecados fueron perdonados y fuiste totalmente lavado. Amén, amén. Lavado completamente. Una salvación que salva del miedo. Ahora, la salvación que resulta de esta fe es una salvación que salva de la culpa y que anula el acta de los decretos. Amén. Romanos capítulo 3, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 del 14 al 15. Dice así. Iniciamos el versículo 12, dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Saben? Esa acta de los decretos en Judas Iscariote no había sido anulada. Por eso se suicidó. Porque todavía había una culpa que lo estaba atosigando, que lo estaba atormentando. Una persona que tiene pensamientos suicidas tiene esa acta aún presente ahí. Porque hay una voz que le está diciendo: tú no vales. Hay una voz que le está diciendo: el mundo sería mejor si tú no estuvieras presente en él.
Una persona que sigue aferrada a sus cadenas de su vida pasada y que no las puede dejar, es una persona que esa acta aún la tiene firmada ahí. Espiritualmente hay que romper esa acta. Hay que romperla. ¿Y cómo se rompe? ¿Cómo se rompe esa acta? Pues la rompe Cristo. Con su sangre en la cruz. Dice que en la cruz del Calvario Él anuló esa acta. ¿Sí? La quitó del medio y la clavó en la cruz. Amén. Nosotros tenemos que confiar en que Él hizo esa obra. En que Él hizo esa obra. Por último, la salvación que precede de esta fe, de la fe que el apóstol Pablo habla en Efesios 2, es una fe que trae libertad del pecado. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos del 4 al 9. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. De Dios. Entonces la fe de la que el apóstol Pablo habla en Efesios 2, que nos accesa a la gracia, es una fe que provee verdadera salvación. Y si verdaderamente ha provisto salvación, entonces esta salvación nos salva del miedo, anula el acta de los decretos, nos quita la culpa, nos quita el pecado. Es una salvación presente y es una salvación que nos trae libertad del pecado. O sea, es una salvación que indiscutiblemente en el cristiano tiene que haber santidad. Santidad. No lo podemos decir de otra manera. Así es. Bíblicamente el cristiano tiene que ser santo. Santo. Pero como dice aquí el apóstol Juan, el pecado es una obra del diablo. El pecado es una obra del diablo. Y el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Amén. O sea que el Hijo de Dios apareció para deshacer el pecado en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. En nosotros. Santidad. Necesitamos santidad. Necesitamos compromiso delante de Dios. Yo creo que aquellos que pudimos ser confrontados podríamos ponernos delante de Dios. Porque tenemos que saber que Dios vino a deshacer esas obras. Amén. Amén. Y necesitamos que el Señor deshaga esa obra. Amén. Necesitamos que la deshaga.
que la deshaga de nosotros, que la arranque, que la destruya. ¿Sí? Poníamos el ejemplo de un jugador profesional de fútbol, ¿verdad? Poníamos el ejemplo de que pues un jugador profesional de fútbol todo el tiempo se la pasa practicando, todo el tiempo está jugando, es profesional en ese deporte, sabe cómo hacerlo muy bien, planifica, desarrolla, desempeña, hombre, hacen las jugadas bien padres, ¿verdad? ¿Sí? Y los que, bueno, yo no juego, tengo un chorro, pero los que, por ejemplo, los que juegan así de repente, de vez en cuando, cuando no son jugadores profesionales, de repente lo hacen, no se dedican a eso, no tienen esa expertise. ¿A qué voy con esto? El que está fuera de Cristo, se puede decir, es como el jugador profesional. El que está fuera de Cristo es un experto en pecar. Es un experto. Arma toda la artimaña para pecar y pecar con ganas, ¿verdad? Y que nadie se entere. Y nomás vive de eso. Y peca y todo el tiempo está pecando. Pero el que está en Cristo, pues ahí todavía no vamos a estar, ¿verdad? Pero hay un tema donde hablamos de esa tensión, ¿verdad? Esa tensión donde pues todavía tenemos que lidiar con nuestra carne porque nos la dejó el Señor. ¿Sí? De modo, nos la dejó. Pero el cristiano no es un pecador profesional. No es un pecador que se arma toda la artimaña para andar pecando. El cristiano no es un pecador que obtiene placer cuando peca. ¿Sí? No es así. No puede ser así. Y si es así, entonces no es cristiano, ¿verdad? Entonces no ha recibido correctamente la salvación. Ponemos el ejemplo también de que cuando realmente la salvación llega a ti y tú te comprometes con el Señor y empiezas a vivir la vida de Cristo en automático, no de forma religiosa, no es que lo tengo que hacer porque si no me voy al infierno, no. Si realmente hubo salvación en ti, si realmente el Espíritu Santo te dio ese espíritu de adopción por el cual tú puedes clamar, Abba Padre, si realmente esto sucedió así, entonces tú vas a empezar a analizar toda tu vida. A ver, Señor, pues, ahora soy tu hijo, Señor. Y como ahora soy tu hijo y todas mis 15, 20, no sé, 30 años, los que tú quieras, he vivido una vida pecaminosa, mundana y sucia delante de ti, pues entonces, Señor, y como ahora soy tu hijo, Señor, y ahora yo quiero ser santo para ti, entonces, Señor, pues, ¿cómo le hago? Entonces se convierte el practicador profesional del pecado, arma toda su artimaña con el demonio para seguir pecando. Pero el Hijo de Dios arma un plan con el Señor. A ver, Señor, ayúdame, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿A dónde tengo que dejar de ir? ¿De quién me tengo que alejar? ¿A dónde tengo que empezar a ir? ¿Qué tengo que empezar a leer, Señor? Gloria a Dios. Y empieza el Señor a redactarte. Bueno, pues mira, esa amistad, ¿cómo te hace bien? Dale cuello. Mira, es que esa relación que tienes. Señor, pero es que me duele en el alma, ¿verdad? El joven rico le dijo lo mismo. Le dijo que le dolía. O no se lo dijo, ¿verdad? Pero se lo demostró. Sí. Se fue triste porque le dolió. El joven rico no pudo dejar todo lo que él amaba. ¿Qué vamos a hacer para agradar al Señor? También es válido, también habrá que diga, no, ¿sabes qué? Habrá quien diga como el joven rico, va. Habrá quienes se den la vuelta y se vayan tristes. Es válido también. Es válido porque Dios no te va a obligar a que lo busques. Dios va a decir, ok, las cosas son así. No, es que no, Señor. Bueno,
sabes. Tú sabes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Me dice, vamos a armar nuestro plan, hermano. A ver, vamos a hacer nuestro plan. ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué he estado viendo? ¿Con quién me junto? ¿Con quién hablo? ¿Qué onda? A ver, ¿cómo está el asunto, Señor? ¿En qué te ofendo, Señor? ¿Qué de mi vida te ofende a ti? No, pues me ofende que tú tienes una relación con una persona. Bueno, Señor, pues vamos a recoger, de modo, yo quiero, ok. ¿Qué más, Señor? No, pues, búscame más, escudriñame, háblame. Bueno, Señor, pues me voy a programar al menos 15 minutos todos los días, Señor, a las 10:30, a las 10 antes de dormir, voy a hablar ahí de los días. ¿Qué más, Señor? Sígueme, sírveme, asiste a la iglesia. Ok, ¿qué más, Señor? Necesitamos empezar a cambiar, a estarle nosotros dejando de pedirle cosas a Él y dejar que Él sea el que nos pida cosas a nosotros. Amén. Amén. No se preocupen. La salvación es gratuita y es para todos. Amén. Isaías 55. Isaías 55, versículo 1. Habrá quienes cuando lleguen a ese punto de encontrarse con Cristo, vean que verdaderamente tienen sed por toda la vida que han llevado fuera de Él. Isaías 55, versículo 1. Y a todos aquellos que le quieren decir que sí al Señor, a todos aquellos que quieren verdaderamente seguir a Cristo como Él es, aquellos que no son el joven rico, aquellos que quieren ser como los apóstoles, que quieren ser un Pedro, un Mateo, un Juan, un Santiago. ¿Sí? Obviamente nunca vamos a llegar como a ese nivel de los hombres, ¿verdad? Pero que mínimo le digamos, sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué hago? ¿Qué quito? Ayúdame, Señor, y que dispongamos nuestro corazón. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sí? Dice, brincamos al versículo 6, el versículo 6 dice: busquen a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa cuestión de comprometerse con el Señor, esa cuestión de decir, Señor, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, Señor. Te necesito. Esa cuestión es gratuita. Tú no tienes que pagar nada, no tienes que vender nada. Todo el precio ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso el Señor les llama a todos aquellos sedientos y les dice, vengan a las aguas, aquí está el agua. No necesitan dinero, vengan, compren y coman sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué es esto? Espiritualmente el vino y la leche es la salvación que Cristo el Señor ha otorgado a ti y a mí y a todos. Amén. A todos. ¿Sí? Hoy el Señor está cercano, hoy Él está aquí. Podemos orar y suplicarle para que trate con nuestra fe, para que nos la aumente, así como oraron los apóstoles, ¿sí? Para que nos permita ver la gloria del Señor Jesucristo. Si alguno el día de hoy quisiera un cambio radical, tiempo aceptable y de salvación es eso. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Vamos a ponernos de pie para